Les damos la bienvenida a esta conferencia para la cual los hemos invitado desde el Centro Cultural del Banco de la República en Bucaramanga. Bueno, esta tarde nos acompaña desde Bogotá Santiago Rueda Fajardo, quien muy amablemente ha aceptado nuestra invitación. Voy a compartir un par de datos sobre Santiago que quizás varios de ustedes ya conocen. Santiago Rueda Fajardo es artista, crítico, investigador en arte colombiano contemporáneo y curador independiente. En el año 2011 fue el curador encargado de la selección de trabajos para el pabellón Arte Cámara, espacio de arte joven de la Feria de Bogotá Artbo. Además de haber sido el curador de la exposición Hernán Díaz Revelado y co-curador del nuevo montaje de la colección permanente del Museo de Arte Miguel Urrutia, Santiago Rueda ha sido co-curador del programa Jóvenes Talentos de la Alianza Francesa Bogotá y posteriormente de la exposición Allí Allá desde Argentina. Asimismo, conductor del programa de televisión online Óptica Arte Actual entre el año 2009 y 2011 y recibió el premio de ensayo sobre arte colombiano titulado Hiper Ultra Neo Post Miguel Ángel Rojas, 30 años de arte en Colombia y el Premio Nacional de Crítica. Santiago se ha destacado por numerosos trabajos de investigación, pero hoy lo hemos invitado para que nos acompañe a conocer un poquito más de una exposición que el Banco de la República tiene itinerando en sus sucursales y que en este momento se encuentra en la sala de exposiciones del Banco de la República en Bucaramanga. A pesar de que por la emergencia sanitaria en estos días nuestro espacio cultural está cerrado al público, tenemos la fortuna de que la exposición tiene un sitio web en el cual se puede recorrer buena parte de la muestra y Santiago nos acompaña esta tarde para hacer ese recorrido de la mano de la persona que estuvo en el equipo curatorial y liderando este proceso de curaduría. Santiago, muy buenas tardes y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas tardes, Carolina. Buenas tardes a todos. Para mí es un honor, un placer estar en Bucaramanga, así sea virtualmente. Quisiera estar allá, quisiera ver la exposición, la sala que ustedes tienen en la ciudad es para mí, lo he dicho varias veces, una de las más interesantes, de las más dignas, de las más bonitas que tiene el banco en sus múltiples sedes nacionales. Y realmente espero que sí, que esta emergencia sanitaria pase y que pueda por fin ir a visitar esta exposición, que es la primera que hago con ustedes allá en Bucaramanga. Y espero que sí, que esta emergencia sanitaria pase. Y hago esta visita guiada o este recorrido por la página con muchísimo cariño, con muchísimo interés. Es una muestra que arrancó ya hace 6 años, cuando el Banco de la República, el director de la biblioteca, Alexis de Grave, me invita a visitar el archivo de imágenes digitales que el banco había adquirido justo después del fallecimiento de Hernán Díaz en el año 2009. El banco compró archivos digitales, que es, digamos, una práctica que no era usual en ese momento. Compró 1000 imágenes que se escanearon, que las escaneó Rafael Moure, que es el compañero de toda la vida de Hernán, y su ayudante Miguel Ángel, y que nos sirvieron para empezar a hacer una nueva versión de lo que ha sido la carrera y lo que fue la vida de Hernán Díaz. Nosotros trabajamos largamente durante todo el año 2014, parte del 2015, si no estoy mal, en hacer esta exposición que fue un rompecabezas, porque trabajar con los archivos de un fotógrafo siempre es, primero, una sorpresa porque uno no sabe qué va a encontrar, y segundo, pues un acertijo, porque los fotógrafos habitualmente son un poco de todo. Son artistas, pero también hacen retratos, bodas, es decir, son a veces retratistas sociales, a veces trabajan para prensa, muchas veces trabajan para lo que era la industria editorial, que hoy en día pues está toda canalizada aquí por estos medios, y muchas veces exponen sus trabajos, muchas veces son reporteros gráficos, trabajan para la industria también, para hacer registro de obra, por ejemplo, de los edificios de arquitectura. Entonces Hernán Díaz cumplió todas estas condiciones, hizo todos estos trabajos. Yo pues trabajaba ya sobre una versión previa que fue la que los curadores del banco ya habían escogido. Imagínense ustedes 1000 imágenes
de una carrera tan extensa como la que tuvo Díaz, que arranca en el año 59 y termina en el 2009, de 50 años de trabajo. Y encontré una clave, obviamente, en lo que son las hojas de contacto, que es el tema de la charla de hoy. Por eso la exposición, como vemos en su micrositio, se llama Hernán Díaz, revelado, retratos, sesiones y hojas de contactos, que es un poco lo que queremos que ustedes vean hoy, que son precisamente un grupo de retratos muy interesantes, logrados a través de estas 5 décadas, pero con énfasis en los años 60. Los retratos obviamente nos conducen a las sesiones en que se hicieron y estas sesiones las vamos a ver resumidas en las hojas de contacto. Eh, para mí, pues obviamente siguiendo el título, la clave la encontré en estas llamadas hojas de contacto que podemos pues ya quizá iniciar viendo la exposición. En su primer capítulo, cada tiene 6 capítulos, vamos a recorrer solo 2 hoy. Posteriormente vamos a hacer otra sesión donde vamos a ver lo demás, pero empecemos por aquí. Con cada foto es una página escrita en imágenes y arranquemos precisamente con Alejandro Obregón, hoja de contactos. Cuando surge esta invitación para mí de hacer esta charla, pues me causa gran sorpresa que en la conversación que teníamos ayer, hoy, pues caímos en cuenta que precisamente la semana pasada se cumplía 100 años del nacimiento de Alejandro Obregón y se hicieron varios homenajes. Escuchamos, por ejemplo, a Eduardo Serrano hablar de Obregón, hemos escuchado a otras personas que lo acompañaron, y yo quisiera entonces que hagamos este doble homenaje revisitando esta hoja de contactos que fue seguramente hecha alrededor del año 59, 60. Esto es en Bogotá. Sabemos que es Bogotá porque vemos la ropa que lleva Obregón. No es en Barranquilla, donde pasó, ni en Cartagena, donde vivió la mayor parte de su vida, aunque pasó varias temporadas acá en Bogotá. Pero estamos viendo aquí al pintor que tiene en este momento 40 años, que está alejándose del cubismo heredado, digamos, quizá de esa gran influencia que fue Picasso, que está alejándose también de la influencia de, de la pintura europea y que está encontrando su propio camino como denominador común también de toda la generación de pintores que retrató Hernán Díaz. Hernán Díaz, aparte de sus trabajos comerciales, en este momento también está empezando su carrera y en su tiempo libre, llamémoslo así, y por su propio gusto, empieza a hacer estos retratos de los que eran sus amigos, que son todo este grupo de artistas que hoy en día son célebres y que están muy bien representados en las colecciones del Banco de la República. Por eso, cuando hicimos la exposición en Bogotá, nosotros hicimos una serie de conexiones con la colección permanente para que alguien que estuviese en la biblioteca Luis Ángel Arango cruzara el hoy en día llamado Museo Miguel Urrutia y pudiese ver, por ejemplo, un Grau, y pudiese ver un Obregón, y pudiese ver un Botero, y a la vez en nuestra exposición, llamémosla así, pudiese ver cómo trabajaban y vivían estos artistas. En esta hoja de contactos, vamos a explicar primero entonces qué es una hoja de contactos. Los fotógrafos trabajaban con cámaras de rollo. En este caso es una cámara de formato medio de 6x6. Es una cámara Rolleiflex de doble lente. Es una cámara en la cual el visor estaba arriba, es decir, ustedes tenían que mirar casi como en un pozo la imagen que se formaba a través de un lente que la proyectaba. Y era una de las mejores cámaras. Hasta la aparición de la Hasselblad, la Rolleiflex era como la cámara de rigor. Acá las trajo a Colombia. El primero fue Luis B. Ramos, Luis Benito Ramos en los años 40, y sus fotos son de formato medio. Explica también la posición del fotógrafo, que es algo que podemos hablar después. Pero después las usó, claro, Nereo López y Leo Matiz, que son los fotógrafos inmediatamente anteriores a Hernán Díaz, son su ejemplo, llamémoslo así, no vamos a decir que son sus maestros, pero sí son los fotógrafos que se seguían a través del mundo editorial. Leo Matiz en concreto, pues era una estrella de la fotografía, era una estrella latinoamericana además, porque había retratado a Frida Kahlo, a Diego Rivera, a Siqueiros, con quien había tenido una hoy célebre pelea y un disgusto, que
que originó que Siqueiros le quemara el estudio y que Leo Matiz tuviese que huir, pero Leo Matiz también era galerista y mostró a esta generación. Fue el primero en su galería Leo Matiz acá en Bogotá que mostró el trabajo de Fernando Botero. Entonces volvamos un poco a la hoja de contactos. Lo que el fotógrafo hace cada vez, o hacía cada vez que tenía una sesión, era imprimir en el cuarto oscuro las tiras del rollo. El rollo era como una especie de magazine que se insertaba en la cámara, que tenía una cremallera, la cual se iba haciendo deslizar por toma en rollos de 12, 24 o 36 tomas. Y ese material que no se podía ver, que no se podía conocer hasta que uno iba al cuarto oscuro y en completa oscuridad sacaba la película y la mojaba en el revelador, se venía a ser visible finalmente allí, en el cuarto oscuro, en el laboratorio. Y en ese lugar la práctica común era que sobre una hoja de revelado, digamos, una hoja de tamaño carta, se colocaban la tira del rollo cortada y se imprimía esto con dos finalidades. La primera, pues ver toda la sesión, como había sido toda la sesión, por eso la exposición es enfática en las sesiones o es una guía. Y la segunda, ahorrar. Los materiales eran muy caros, imaginémonos Colombia 1960, lo difícil que era aunque llegara una cámara, que llegaran los rollos, que llegaran los químicos, que llegara el papel, todo tenía que venir importado de Alemania o de los Estados Unidos. El Japón no tenía la fuerza que tuvo después en los años 70, no existían o no llegaban todavía los materiales abaratados de la industria japonesa que surgen en la década siguiente, sino que esto era realmente casi un lujo, era un oficio que si se hacía independiente, como lo hizo Hernán Díaz, pues era muy costoso. Imaginémonos a Hernán Díaz y a Rafael Moure, su pareja y su socio, y digamos, la persona que siempre estuvo con él, siendo artistas de la misma generación, muy jóvenes, muy austeros, haciendo todo esto por el físico amor al arte. Esta sesión, pues la escogí porque nos muestra, digámoslo así, un lado de Obregón que no esperamos. Siempre tenemos la imagen de este personaje volcánico que a sus 20 años, siendo hijo de un textilero muy rico catalán, se fue de camionero al Catatumbo, que le gustaba la cacería, que tenía unas borracheras épicas con sus amigos del grupo La Cueva en Barranquilla, pero en contraposición tenemos aquí un personaje reflexivo, intuitivo, con una rica vida interior. Miremos el retrato a la derecha, el que tiene el número 11, y esto parece tanto curiosamente por la pose como por la expresión de su rostro, pues parece Vincent Van Gogh, ¿no? Tenemos esa idea de que esta es una persona poco convencional porque no está vestido con saco y corbata, eh, por sus gestos, por la expresión de su carácter, nos va dando guías el fotógrafo de que estamos ante alguien que trabaja en otra cosa. Es muy, muy interesante, y si ustedes miran la secuencia completa, pues ver cómo casi que Hernán Díaz se inventa el personaje. No podría pensar que él le da carácter al retratado. El retratado va asumiendo un carácter de acuerdo a lo que sucede en la sesión. Una sesión que obviamente sucede en la intimidad, que sucede con el mínimo de materiales y con el mínimo de efectos escénicos. Es simplemente el encuentro de dos hombres donde uno observa al otro y donde el uno generosamente posa para el otro y donde ese otro generosamente también presta toda su atención en tratar de capturar la vida interior, los ritmos, el carácter e incluso la timidez del otro, ¿no? Entonces veamos que en el retrato número 19, Obregón espontáneamente cubre su rostro con la mano y esto nos da también dos señales. Una, que uno puede retratar a alguien usando sus manos, que no solo la cara, el rostro, las cejas, los ojos, la nariz, la boca, son símbolos expresivos y nos hacen entender quién es alguien, sino que también sus manos, nuestras manos expresan nuestro carácter, especialmente si uno es un dibujante, un músico, o en este caso un pintor muy talentoso como lo era Obregón. En este momento ustedes, y desde que empezamos a ver estas imágenes, se están preguntando por qué Hernán Díaz rayaba así sus fotos, si es que esto era la forma de una obra de arte, si estas intervenciones en lápiz o en crayola
o en marcador o en Sharpie son los resultados de una obra de arte en sí. Pues no, pues estas son en realidad las indicaciones que él le está dando a su laboratorista. A él no le gustaba hacer laboratorio, como, como le sucede a varios fotógrafos, como le sucede a Abdul Hayek también, por ejemplo, con quien también hemos trabajado, que es de la misma generación y que es un gran fotógrafo, y tenemos una muestra de él ahora en Pereira que, como pasa con la de Bucaramanga, no se puede ver, pero de la que pronto hablaremos. Y vean ustedes, pues lo que está marcando realmente es cómo recortarla. Hay fotógrafos que no les gustaba el recorte, hay fotógrafos que sí. Una de las sorpresas que yo tuve, el recorte, ¿por qué se hace? El recorte lo buscamos porque hay algo que no nos gusta, hay algo que sobró, hay algo que no quedó bien. No, nos pasa a todos. Cuando nosotros estamos con nuestro teléfono haciéndonos una selfie o haciendo una foto de grupo o algo que nos gusta, siempre después, si nos gusta mucho y la queremos subir a Instagram o algo, a alguna plataforma, o se la queremos mandar a la novia o a la mamá, pues a veces la recortamos, porque recortarla nos da como la posibilidad de mejorarla. Entonces, en el caso de esta imagen de Obregón, esas indicaciones donde él corta la foto, donde él indica, perdón, Hernán Díaz, sobre el retrato de Obregón, donde él nos muestra cómo la quiere recortar, cómo la quiere ver, pues a veces era algo necesario y que no se podía corregir. Cuando yo hablaba con él y cuando hablaba con Abdul Hayek y les preguntaba, les decía, ¿no, será que todo tiempo pasado fue mejor? ¿Será que las fotografías antes eran mejores? Y me decían, no, Santiago, las fotos, ojalá tuviésemos la fotografía digital, ojalá hubiésemos tenido Photoshop, porque nos hubiese permitido mejorar fotos que no pudimos mostrar. Entonces, todo esto va en el sentido de que muchas de estas imágenes son preparadas para ser mostradas en publicaciones posteriormente. En el caso específico de Díaz, pues sus fotos son vistas por Marta Traba, y Marta Traba lo invita a este libro muy conocido y fundamental, que es Seis artistas colombianos contemporáneos. Y esto sucede pues porque Traba había visto, y vamos a ver más adelante, un retrato perdón, una exposición de Hernán Díaz y Guillermo Angulo, quien en ese entonces era fotógrafo y se había interesado y había empezado a seguir a Díaz y a Angulo, y había contactado a Hernán Díaz y había visto sus fotografías y eventualmente lo invita a hacer este libro, que es un libro pionero en la historia de la fotografía en Colombia, porque es la primera vez que vemos a los artistas en sus estudios a la vez que vemos sus obras, y es la primera vez que un fotógrafo es, como lo dije con anterioridad, elevado a la categoría del artista. Es decir, que un fotógrafo fotografiando artistas es tan artista como el artista que está haciendo su obra. En este caso, pues uno puede ver a un muy joven Carlos Rojas, que casi que pertenece a otra generación inmediatamente posterior también, frente a una de sus obras de los tempranos años 60. Veamos que son todos pues artistas muy jóvenes y que estas sesiones se desarrollan en unas condiciones muy similares a las que hoy en día todos estamos sometidos, que es las del encierro. Entonces, si una lección nos puede dejar estas hojas de contactos, es que en el encierro, en la intimidad, se puede seguir creando y se pueden hacer cosas muy interesantes y, si se quiere, divertidas, como vamos a ver más adelante. Entonces podemos pasar a la imagen de la hoja de contactos del circo, también del mismo momento, el Circo Razzore en Bogotá. A Hernán Díaz le gustaba seguir, digamos, la vida de los artistas y de las personas del espectáculo. Tenía un interés muy grande en los toreros, aunque detestaba la tauromaquia. Él fue uno de los primeros activistas animales y del medio ambiente que hubo en el país, lo que le valió ser condecorado por el presidente Gaviria por su lucha en defensa de estos cerros orientales de la capital y por el amor que sentía tan profundo por los animales. Aún así, se interesó eh, por los toreros, pero le gustaba el torero en sí, le gustaba la situación, el carácter, la personalidad de personas que se entregan en sus sesiones, digamos,
al espectáculo, a la fiesta brava y se juegan la vida. Esto le interesaba a Díaz como le interesaba, como podemos ver en esta imagen, la vida de los artistas ambulantes. Puede que no haya ninguna similitud entre la fiesta brava y el circo, aparte de que son celebraciones muy antiguas, que son espectáculos itinerantes, y esta vida un tanto romántica de los artistas de circo, pues él la retrata aquí con muchísima gracia, con muchísima empatía, con muchísima belleza. Fíjense ustedes la imagen que está marcada, que es la del forzudo, ¿no? El forzudo y esta mujer como del espectáculo. Obviamente uno en qué piensa, no piensa en Fellini, en La Estrada, en esa película maravillosa con Anthony Quinn. Eh, y, y la esposa de Fellini, ahora me acuerdo su nombre, donde el director va siguiendo la vida desafortunada para ella, principalmente de dos artistas ambulantes en la posguerra italiana. Esto para mí es particularmente interesante porque quiero que esta serie de imágenes sea vista bajo el lente del neorrealismo italiano y de todo el cine, de cineclub o cinearte, que después se vino a llamar europeo de los años 50 y 60, de esa Europa que se estaba reconstruyendo a partir de la posguerra, de la pobreza y que tanto tenía que ver con Latinoamérica. Si uno mira, una de las grandes influencias de nuestros fotógrafos obviamente era el cine, porque no había muchos libros, no había muchas revistas, no habían exposiciones y la oportunidad de ir a ver una película era la oportunidad de ver 24 fotografías por segundo y de conocer cómo era Europa, era una ventana al exterior, cómo eran los Estados Unidos. Y obviamente para los artistas y para las personas de la cultura, los directores europeos eran muy cercanos. Rafael Moura alguna vez me contaba que, que ellos, el grupo de Hernán Díaz, de Obregón, de Grau, de Marta Traba, del arquitecto Rogelio Salmona, el Chuli Martínez, iban a cine todos los días, cuando era posible en Bogotá ir a cine todos los días. Y digo que cuando era posible es porque la industria del cine o la comercialización del cine no estaba como hoy monopolizada por Cine Colombia y Cinemark y por las cuatro películas que exhiben en los más de 80 teatros que hay, o 200 teatros que puede haber en el país, sino que los cines, los cinemas independientes manejaban su propio mercado. Aquí ir al cine fue un rito social muy importante desde los años 30, 40, hasta bien entrado los años 60, 70, y el cine circulaba con muchísima más libertad, ¿no? Hoy, bueno, hoy tenemos la fortuna de poder verlo porque ahora con la pandemia, por ejemplo, se han liberado muchas películas, pero en este momento era una fuente fundamental de formación y como dice alguna vez Natalia Gutiérrez, de una educación sentimental. Entonces, quiero que miremos la gracia con la que retrata eh, el fotógrafo a todos estos artistas, les pide que posen los payasos, las bailarinas. Si vamos arriba de la hoja también, pues podemos ver, o como vimos antes, el payaso con la cacatúa, con el papagayo, perdón. Y fíjense de nuevo, ahí está la marca de cuál quiere y cómo la quiere. La primera a la izquierda. Él la marca, se la marca al laboratorista y le hace una indicación muy sutil y muy rápida. Es esta. Alguna vez le preguntaba también a Rafael, con quien tuve muchas conversaciones y me contó toda la intimidad de estas sesiones y a quien invité esta tarde y espero que esté viendo la sesión y a quien se la dedico. Esta sesión la hago pensando en él, en su conocimiento, en que fue la otra cara de la moneda, de esta unidad indivisible que fue este nombre, Hernán Díaz. Y le decía, pero ¿por qué los colores? ¿Por qué en algunas hay rojo y por qué en otras hay azul? ¿O por qué en otras, como la de Obregón, está marcada de amarillo? Y me decía, no, Santiago, simplemente es porque era el lápiz que tenía a la mano. Entonces, bueno, de nuevo aquí podemos ver el buen fotógrafo que era Díaz. Pensemos que esto era, como dije anteriormente, muy difícil hacer una foto. Realmente hacías la toma y te salía bien o mal y solo podías saber cuando llegabas a tu casa o al laboratorio y mirabas el rollo. Era una experiencia que hoy ya no tenemos, que es imposible volver a tener, pero que en ese momento demandaba muchísimo conocimiento, muchísimas fotos perdidas
es decir, mucho dinero invertido y también talento. Yo creo que lo que define a Hernán Díaz, lo que define a Leo Matiz, lo que define a Carlos Caicedo, es por encima de todo el talento. El talento, ese raro talento de poder ver las cosas a veces antes que sucedan, como es el caso de Carlos Caicedo, y a veces cuando están sucediendo, que es el caso de Hernán Díaz. Fíjense que la foto es perfecta, los retratos son perfectos, ¿no? Está, la expresión es captada en el momento que es. La coreografía de cada uno de los personajes y de todos en conjunto está bien lograda. Había que tener una coordinación entre el ojo, el cerebro y la mano, otra vez el dedo, el índice, para disparar en el momento que era, en el momento preciso. Y obviamente este es un circo pobre, no hay nada más encantador que un circo pobre, ¿no? Por eso dicen, se despide más que circo pobre. Y ustedes vean que es una existencia de por sí romántica. Si a uno le interesa la austeridad y la aventura que significa la vida de un pintor o de un escultor, pues cómo no le va a interesar la vida de un payaso, por ejemplo, la triste, la agridulce vida de los payasos y de estos circos que nunca tienen un hogar fijo, cuyo único hogar, llamémoslo así, es la carpa y que viven para el público, que viven para presentarse y para hacer reír y para divertir. Entonces, esto tiene una carga también pues muy romántica porque el circo afortunadamente se reinventó, ya no es lo que era, ya no hay elefantes, afortunadamente, ni tigres, ni leones amaestrados, y, y esto pues tiene un carácter nostálgico, histórico muy especial y de nuevo único. Podemos seguir entonces haciendo este recorrido. Nosotros hemos planteado esta sesión abierta, por decirlo así, para que quien quiera entrar en ella pues pueda. Esto está como libre, abierto a que haya preguntas y podemos recorrer un poquito también imágenes icónicas, ese retrato de Gabriel García Márquez o una imagen muy linda que es la hilandera, que es la que ustedes ven a la izquierda. Esta imagen pues fue lograda aquí muy cerca. Esto, según me contaba Rafael, puede ser, esto no es Ráquira, no es Boyacá ni siquiera, esto es las afueras de Bogotá, esto puede ser Cajicá, hoy en día que son unas urbanizaciones eh, anodinas y no voy a decir que sórdidas, pero que ya ni siquiera son un suburbio, sino que son ciudadelas. Y en este momento, hace 60 años, fíjense ustedes cómo sobrevivían los usos y los trabajos artesanales, trabajos muy antiguos que podían venir siendo llevados a cabo por las mujeres, una tradición también del trabajo femenino a la que se honra en esta imagen por 200, 300, 400 años. En eso es muy, eh, también, aunque no es el centro de esta exposición, pero sí, hay unas pequeñas anotaciones sobre el inmenso cambio de lo rural a urbano que nosotros sufrimos como país en la segunda parte del siglo XX. Entonces, esta imagen lo capta muy bien. De nuevo, fijémonos lo que hablamos con anterioridad, estos tres o cuatro factores. El primero que es saber mostrarnos a alguien, saberle encontrar el carácter, saber cómo es la persona, descubrirla, ganar su confianza, lograr que te mire a los ojos, que se sienta tranquila en su oficio, poder ver en los surcos de su rostro, en su expresión, quién es esta mujer, esta abuela, esta mujer tan digna en su trabajo, en su oficio, poder entender su época, su posición social, su lugar como artesana, ver este hermoso uso, digamos que casi que es un uso que uno podría encontrar en el mundo prehispánico, y ver la expresión de sus manos también, que he dicho que es algo definitivo en el trabajo de Díaz, en su interés, y por supuesto el fondo, la relación entre el retratado y el fondo, que es crucial también para pintarnos a los personajes. Y añadiría algo más antes que lo olvidemos, que es como fundamental en esta exposición, y es que quisimos que fuese toda en blanco y negro. Encontramos o encontré como curador que la expresividad máxima de Díaz, que su talento se daba en esta, al inicio limitante, pero luego ventaja que tiene la fotografía en blanco y negro. Por eso fíjense, por ejemplo, cómo el vestido de ella de pies a cabeza es un negro profundo, es muy hermoso, que contrasta con este blanco muy limpio de esa lana.
que está anudada alrededor de su antebrazo izquierdo, y toda la gama de grises que uno puede ver en el conjunto de la foto, el aprovechamiento de las texturas también que enriquece los grises del muro de adobe, del tejido, del canasto, de los ovillos de lana, cada uno de un color diferente, y cómo esto pues demanda obviamente que cuando el fotógrafo estuviese ahí no estuviese pensando a color, es algo muy difícil para nosotros de entender, tener que pensar en blanco y negro, es tener que pensar en luz y sombra, es tener que pensar en matices y es tener que saber aprovechar esencialmente esos contrastes, ¿no? De nuevo aquí, aunque es una foto de exteriores, se mantiene una constante para días, digamos, que nunca iba a quebrar, porque era un purista sin ser un fanático, y es la de la utilización de la luz natural. Poco vemos que en sus fotografías y en sus retratos se use un flash o se coloquen luces fuertes como haría Avedon en sus famosas fotografías del medio oeste norteamericano. Aquí lo que vemos es el encuentro que él siempre gustaba de mantener como una constante en su trabajo, de su retratado bajo una luz muy suave que entra por un lado. Es decir, Cartier-Bresson que la luz más linda es la luz de las mañanas. Fotografiar a una persona, ojalá se diera con una luz muy suave en una habitación interior, con la luz de la mañana. Y aquí pues vemos cómo es la sesión. Aquí desnudamos un poquito el método, pero también es acercarse a las personas, es ganarse su confianza, es ser amable, eh, bajarse de su posición de clase, digámoslo así, si se quiere, y eso se lo agradecemos a él, a Leo Matiz, a Nereo, su interés por la gente del común, por los campesinos, por los ciudadanos, esta idea de retratar una Colombia que no fuese la Colombia solo de los intelectuales o de los políticos o de los ricos y los empresarios, sino que fuese de la gente normal. Y aquí está pues muy bien pintada esta familia que nosotros podemos presumir que estos niños pues trabajan, claro, pero están cuidados, siendo cuidados por sus abuelos y que tienen este telar, que son artesanos. Podemos presumir también que la imagen inferior nos está mostrando a la madre de esta familia, que su papá puede que esté trabajando en el campo, pero que en su precariedad, llamémoslo así, pues mantienen una muy hermosa dignidad. Y de nuevo acá en la sesión nosotros vamos encontrando cuál es la foto elegida. Y fíjense también, si se quiere, lo poco que disparaba Díaz. O sea, si nosotros estuviéramos hoy con un teléfono celular en esa casa, estaríamos sacándole fotos a todo, al perrito, a la lana, a las manos de la mujer, pero por sus propias limitaciones, de su época, por su estilo, por lo que significaba ser fotógrafo, él mantiene, por ejemplo, una distancia muy respetuosa y muy prudente y un tanto lejana con el retratado. Y entonces podemos empezar a imaginarnos, que es lo divertido y lo interesante de las hojas de contacto, qué estaba sucediendo ahí. Esto es como una película vista a través de fotogramas. Santiago, antes de que pasemos a la siguiente imagen, te quiero compartir un par de comentarios en el Facebook Live. Ahí está Elena Arenas, María Camila Suárez, que destacan la curaduría que tú haces. Pues al respecto yo creo que también se puede hacer una pregunta y es, pues bueno, tú tuviste la fortuna de contar con como decías ahorita, con la compañía también de Rafael Moure en este proceso. Y sé también que o intuyo pues que la curaduría de esta exposición tenía un elemento bastante difícil y pues no, tú lo mencionaste también al principio y es la cantidad de imágenes de las cuales se disponía, porque el archivo que adquirió la biblioteca pues es un archivo de 1000 imágenes. Entonces, pues quisiera que nos contaras un poquito sobre esa experiencia de curaduría y qué tanto hubo que acercarse al personaje actual que te podía traer en presencia de Hernán Díaz un poco, eh, y qué tanto había también que alejarse, ¿no? De esa figura para pues, poder hacer la propuesta curatorial que finalmente planteaste a la Biblioteca Luis Ángel Arango. Y por otro Claro. lado, de una vez te comparto, hay también una pregunta, un comentario de Mauricio Romero que nos saluda desde Casanare, eh, que menciona que todo en ese tiempo se hacía con Kodak. Entonces, no sé si tú puedas precisar de pronto sobre las cámaras o los equipos que Hernán Díaz tenía a su disposición.
Mientras nos cuentas, yo voy buscando la siguiente imagen, si me dices Muy cuál bien. quieres que muestre. Pues si quieres para responder como de una forma, pues ante todo, pues agradecer a María Camila y a olvidé los nombres de los otros dos asistentes, agradecerles que estén aquí, que sus comentarios, su interés en la exposición. Y un poco para contestarte y para contestar en orden, pues si quieres volvamos al inicio como de la página, porque sé que también algunas personas se contactan una vez empezada, una vez que empieza la charla y podemos aquí en el micrositio pues contarles un poquito más y volver un poco como a resumir cómo se estructura esto. Eh, Como les contaba, pues arrancamos a partir de 1000 imágenes, es como un verdadero rompecabezas, muy difícil de elaborar. Cualquier curador, cualquier otro curador hubiese escogido otras imágenes, hubiese tenido otros intereses, otros puntos de partida. Eso es lo que también es interesante de que cada curador revise un archivo y lo retrabaje y cada cierto tiempo se hagan estas revisiones históricas porque la mirada cambia, porque aparecemos nuevas personas, porque todos tenemos intereses diferentes. Y, y aquí, pues como te decía, el interés era centrado en las hojas de contacto y las hojas de contacto también que expresaran una diversidad de temas, como vemos acá, por ejemplo, Cartagena, que es uno de los grandes temas de Hernán. Uno podría pensar que él realmente inventó Cartagena en los años 50, ese va a ser el tema de nuestra siguiente charla. Paisaje e industria también, donde está pues todo este lado de, de su defensa de los cerros orientales, pero también su trabajo como fotógrafo comercial, digámoslo así, que es muy elegante y muy sofisticado. Y el último capítulo que lo veremos después, que es Los hombres mueren y yo no quiero que mueran, donde hay una serie de retratos históricos de varios mártires que hemos tenido en nuestra historia contemporánea y que Díaz conoció. Está Carlos Pizarro, está Camilo Torres, Luis Carlos Galán y, y Jaime Garzón. Esto va a ser muy lindo verlo más adelante, cuando tengamos pues, la segunda sesión, poderles contar también algunas anécdotas que supe por Rafael. Y como dije con anterioridad, pues Rafael fue clave porque su testimonio, poderlo haber conocido, que él me contara cómo fue casi que cada foto de las 80 que escogí, pues me dio a mí mucha cercanía, intimidad, mucha guía y también me ayudó como a ir conceptualizando qué podría ser interesante. Entonces, la primera parte pues está dedicada como al momento de formación, que es esta que estamos viendo, de cada foto es una página escrita en imágenes, sus primeros retratados, que continúan el mundo como una pintura en rollo, que lo podemos, si quieres, abrirlo ya, porque ahí podemos ver una época. A mí me interesaba mucho los años formativos de un artista. Eh, no el momento en el que es conocido y famoso, porque eso pues, ¿para qué? Sí me interesaba ver cómo se originan y cómo una generación surge y cómo la gente cuando es joven vive y cuando tiene ideales y aspiraciones fuertes y mucho talento, como toda esta generación, pues cómo vive y cómo trabaja. Y en esto pues Hernán Díaz ha sido parte de su generación, parte esencial, y había ido con su cámara revisitando a sus amigos, y esto fue como la estructura más fuerte que a la vez permitió que esta colección de imágenes se conectara con la colección del banco, como dije al inicio. No podía cruzar la calle y ver la violencia de Obregón, por ejemplo, y uno podía cruzar la calle y ver las pinturas de Enrique Grau, y luego podía ver en simultánea en el banco y en el Museo Urrutia, pues ver las dos exposiciones. Y un tercer aspecto, un tercer interés que yo tenía muy claro es que sabía que Hernán Díaz era un fotógrafo editorialista. La importancia de sus libros es innegable, de los 6 artistas colombianos contemporáneos, de Cartagena Morera, que es como los fotolibros fundamentales en la historia del país, y que todo su trabajo pues fue precisamente el de un fotógrafo editorialista que trabaja para medios. Entonces, en su versión original de la exposición en Bogotá, lo que hicimos fue mostrar diferentes publicaciones de diferentes épocas en unas mesas vitrinas, y allí en esas mesas pues ustedes podían ver las limitaciones y las ventajas que tenía trabajar en una revista, publicar en un libro, cómo las fotos a veces quedaban mal copiadas, recortadas, cómo las fotos se insertaban en el relato, ya sea de un reportaje, de una noticia o de un libro de artistas, y cómo
estas fotos también eran pensadas para esos medios de circulación. Entonces, también era, si se quiere, una corta historia del diseño editorial en Colombia. Hubiese dado para mucho más, sobre todo con un fotógrafo tan prolífico y que estuvo en 50 años activo, que 50 años es mucho tiempo, pero creo que esos tres objetivos, digamos, se cumplieron. O esta semana, o este año que estamos pues cumpliendo el centenario del nacimiento de Obregón, en esta charla de hoy pues le vamos a dar su lugar. A Beatriz González también, Eduardo Ramírez Villamizar, artistas santandereanos, que esta charla se hace para Bucaramanga. Afortunadamente nos están viendo en otras, aquí en Bogotá y en el Casanare, pero sí me parece muy lindo que en este homenaje que se le ha hecho a Obregón, pues, por ejemplo, volvamos a ver esta imagen muy, 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 muy importante y también hecha en un momento en que ni Alejandro Obregón ni Hernán Díaz pensaban siquiera que este cuadro que vamos a ver ahora, cuando se acaba de abrir la imagen, iba a ser el cuadro más importante de la historia del siglo XX en Colombia, sin exageración, la violencia de Obregón. Entonces, esta imagen se hace 2 años después de la primera que vimos. Es Alejandro Obregón en su estudio en Barranquilla. Fíjense qué lindo estudio. Yo estoy seguro que este es una de estas galpones depósito que usaba el ejército norteamericano, que todavía se ven en Bogotá. Conozco un fotógrafo, T. Luke Young, que hizo un registro muy lindo de los que todavía existían. La Universidad de los Andes tiene o tenía un par de estos, porque fue un tipo de arquitectura muy fácil, es como un barril cortado por la mitad y esa arquitectura pues de guerra, arquitectura militar, pero que viajó por el mundo y que se apropió y que era extremadamente útil. Entonces como una cúpula, es como una pequeña capilla y es precisamente una de estas las que tiene el pintor. Y nosotros vemos a Obregón de nuevo, no lo vemos como alguien exaltado, sino al revés, lo vemos a alguien que está en un lugar muy solemne enseñándose frente a una pintura que está prácticamente fresca en su estudio, que no ha salido aún de él, y que es este cuadro que simboliza para todos nosotros tantas y tantas cosas. Su título es La violencia, es de este año del 62 y en él vemos una mujer dormida o muerta, es una mujer grávida y evidentemente pues de qué está hablando Alejandro Obregón, nos está hablando de ese periodo terrible que se cerraba, que costó la vida de más de 300.000 personas, que se continuó y que seguimos viviendo en otras maneras, que se ramificó y que parece que no va a acabar, pero que en ese momento parecía estar llegando a un punto final. Es la violencia bipartidista de los años 50, que se regó por todo el país, que fue muy cruel y en la cual los colombianos nos asesinamos entre sí, solo por un color político aparentemente, pero detrás de eso sabemos que había una lucha religiosa, una cosmovisión que estaba en la pelea también, y un conflicto de tierras y un conflicto económico que fue aprovechado también, hacer enfrentar a la gente. Pero bueno, a inicios de los 60 se empieza a conocer que la violencia había sido un periodo terrible. Eh, la publicación del libro La violencia en Colombia de Guzmán Campos, de Orlando Falsborda y de Camilo Torres, retratado por Hernán Díaz y que veremos después, vino a hacer público una tragedia enorme y unas formas de crueldad terribles que no conocíamos. Y es este dolor que se sentía, esta sorpresa, digamos, este duelo, pues el cuadro lo expresa muy bien. A mí me gustaría que no nos olvidemos también, porque es bonito también hablar no solo de Hernán Díaz, pero también hablar de Alejandro Obregón, que él estaba en Bogotá durante el 9 de abril y al día siguiente, es decir, el 10 de abril, se regó la noticia de que los cadáveres de todos los cientos de ciudadanos que habían sido muertos habían sido llevados al cementerio central. Y él se va al cementerio central y se va con una libreta de dibujos y se va con un lápiz y se va a dibujar, porque él sentía que la responsabilidad de un artista era no solo retratar lo bello, sino lo peor, sino lo terrible, sino lo inenarrable. Esto tiene un enorme valor y conectemos que esa misma mañana, pensemos, esa misma mañana Manuel H. Rodríguez, el gran fotógrafo bogotano, que algunos de ustedes lo deben conocer porque él aparece en el videoclip de la canción de Los Aterciopelados, el álbum, se encontraba allí. A Manuel H. le dijeron,
El asesino, Manuel H. era muy joven también y fotografió todo el 9 de abril con su cámara hasta que se le acabó el rollo y el 10 él salió a fotografiar y él sabía, le dijeron que el asesino de Gaitán, el presunto asesino Roa Sierra, tenía una corbata azul. Entonces, en ese mismo cementerio central de Bogotá, en esa misma mañana, mientras Alejandro Obregón, sin conocer a Manuel H., presumimos, pero estaba absorto haciendo sus dibujos terribles de esta gente asesinada violentamente, Manuel H. encuentra un cuerpo de un hombre que lo habían linchado y semicalcinado, con su torso desnudo, golpeado, e identifica que ese es Roa Sierra, y lo identifica por la corbata azul. La foto es dramática, es tremenda, está en el libro El Bogotazo de Arturo Alape, y también tiene un valor increíble. O sea, es gracias a Manuel H. que le regala su foto, porque le regala al espectador, que se vio el rostro del asesino, del presunto asesino de Jorge Eliezer Gaitán. Entonces, ese es como el Alejandro Obregón que también es importante recordar, no solo el de sus toros, de sus cóndores, de sus barracudas, no solo ese pintor tan criticado porque se pasó al acrílico, porque siguió pintando lo que quiso a sus años 70, 80, 90 años, casi que llegó a tener, sino este pintor, digamos, que supo narrar un sufrimiento, un duelo de una forma, digamos, tan sencilla. Fíjense que necesitó solo unos pocos pinceles, un espacio tan pobre, llamémoslo así. Veamos la mesa en la que trabajaba, es la mesa más sencilla, sus pinceles están tirados casi unos encima de otros, está seguramente el galón de disolvente que está en el piso, sus pinturas unas volteadas contra la pared, es las condiciones como mínimas, pero a la vez las condiciones máximas a las que puede aspirar un artista, que es su intimidad, el espacio, la libertad de crear y, y ese recogimiento y esa soledad tan interesantes que logra también capturar en toda esta sesión Hernán Díaz. Ya vamos como bastante adelante y creo que no tenemos mucho tiempo. Me gustaría que viésemos la hoja de contactos de Eduardo Ramírez Villamizar, la que está abajo, por favor. La que, esta, porque tiene como un doble sentido para mí. Eh, y para nosotros, pues porque estamos viendo al artista que es como la puerta de entrada a este mundo de artistas para Hernán Díaz. Es Eduardo Ramírez Villamizar, de Pamplona, norte de Santander, y el tío de Rafael Moure. Rafael Moure, como lo dijimos con anterioridad, es la pareja de toda la vida de Hernán, es su socio, su otra mitad, literalmente, ¿no? Y era sobrino de Ramírez Villamizar. Entonces ellos se hicieron amigos y Ramírez Villamizar pues también fue la puerta de entrada para estos jóvenes a los artistas de su generación. Y veamos de nuevo en el caso acá, no de Ramírez, no de Obregón, sino de Ramírez, cómo se trabaja en el estudio de un pintor. De nuevo pensemos que somos nosotros en nuestro aislamiento preventivo, en el confinamiento y nos podemos nosotros mismos si queremos posar frente a las cosas que queremos, frente a las cosas que amamos, frente a nuestro trabajo y retratarlo. Aquí de nuevo veamos que es el encuentro entre dos hombres y es muy hábil Hernán Díaz en caracterizar a Ramírez Villamizar porque Ramírez Villamizar era un hombre silencioso, tímido, no tenía esa violencia interior, por llamarlo así, esa fuerza de carácter, aunque era un hombre de mucho carácter, obvio, que tenía Obregón, no tenía esa aura de artista romántico que tenía Obregón, sino que tenía más bien una personalidad y una apariencia un poco más fría, más cerebral. Ustedes véanlo, y él parece casi un arquitecto, parece un hombre que obviamente ama el arte y hace el arte, pero hace un arte racional. Y este arte racional pues está magníficamente expresado y buscado por el fotógrafo que le pide a su retratado con muchísima confianza ya obviamente, que pose con sus obras. Hay artistas que no lo harían, que se sentirían como no muy bien tratados que los hagan posar, pero Hernán Díaz le va sacando al personaje, ustedes vean cómo avanza la sesión, le va sacando poses, le va sacando maneras, aparecen sus manos, sus gestos sí no cambian porque era la personalidad del artista, pero también aprovechamos la sesión y vemos las obras cómo van desfilando. En la imagen inferior izquierda ustedes pueden ver el boceto del relieve que se encuentra en el Banco de la República en Bogotá.
y es muy similar a estos relieves blancos, que es como el paso que da Ramírez Villamizar de ser pintor a ser escultor, a ser el escultor que hoy conocemos, que trabajó con metales oxidados y que hizo series hermosas como Machu Picchu y el homenaje a Machu Picchu, pero que en este momento se está saliendo de la pintura y encontró una forma muy inteligente de salirse de la pintura y fue negándole el color o quitándole el color. Entonces, todos estos relieves blancos muy bonitos, muy elegantes, muy sofisticados, muy modernos, son en lo que él está en el momento. El primero, como que mencioné, que es el de la izquierda abajo, o el de la derecha, depende cómo estén ustedes frente a la pantalla, pues es el boceto del que está hoy en día en la Biblioteca Luis Ángel Arango. Quien haya ido a la biblioteca en Bogotá siempre ha pasado ahí al frente y de pronto nunca lo ha ni siquiera visto, se ha preguntado de quién es. Y es muy similar al que en el año 2018 el Banco de la República en Bucaramanga restauró, que es de la misma época, del 62-63, y que cuando se reabra, cuando el banco vuelva a, a tener las exposiciones, pues va a ser muy bonito y va a ser muy interesante que ustedes puedan ver la exposición y puedan ver el relieve y suban las escaleras y entren a la sala que queda a la derecha y en la sala puedan ver al artista en el momento en que creaba estas obras. Hay otra parte de la sesión que es muy bonita, de pronto podemos ver la otra hoja de contactos, la que está arriba, que a mí también me llamó la atención, es porque es la intimidad de la vida cotidiana, como les digo, es la intimidad nuestra en el confinamiento. Los que tienen gatos, pues qué suerte, porque pueden disfrutarlos como los disfrutaba Ramírez Villamizar. Entonces es muy lindo ver a este hombre que como ya hemos dicho, es una persona de una emotividad controlada, eh, que es muy seria, también disfrutando de esta compañía, como muy para un confinamiento, para que es la de los gatos, ¿no? Que ellos están muy bien encerrados, eh, no necesitan mucho más que con asomarse a la ventana, están relativamente bien, obviamente estarán mejor afuera cazando, pero que disfrutan el silencio y la intimidad. Y de nuevo, vean ustedes que Díaz logra lo que se proponía en ese entonces, que era un fondo neutro. En este caso, pues hay que dar signos y señales de que es un artista y vemos su cuadro al revés, lo cual tiene como una cierta dosis de misterio porque no sabemos qué va a pintar, pero también esta luz muy suave que entra, esta luz natural de la mañana que está entrando por un costado. Él, fíjense que casi que busca que el retratado se haga al lado de la ventana para aprovechar mejor la luz. ¿Por qué? Porque esta es una luz suave, modulada, que permite, como veíamos antes y como decíamos antes, que los grises se den, que los grises florezcan, que cuando estamos pensando en blanco y negro, pues que existan todos los matices y posibilidades de luz que se puedan aprovechar al máximo. Y qué mejor que tener pues dos gatos negros para estas fotos. Y fíjense, la que escoge es precisamente la de abajo. Tiene unas señales, cuando mirábamos el resultado final, pues obviamente él estaba pidiendo que se iluminara la parte que ustedes ven señalada como una rejilla. Esta parte, cuando se ve la copia final, se sube la luz, se aumenta, el blanco es más blanco, y la parte izquierda, donde están estos círculos, ya eran señales como muy precisas para un laboratorista que lo conocía muy bien, se oscurecen. Entonces, eso es como un código visual que el fotógrafo emplea y pues goza esta toma, esta fotografía de algo al que le gusta mucho a los pintores y que siempre ha sido muy interesante en la historia de la representación visual, y es la enigmática cola del gato. Se dice que el signo de interrogación que nosotros usamos viene precisamente de esta forma, de esta curva que traza la punta de la línea de los gatos muchas veces, ¿no? Y que le ha valido al gato también ser considerado a veces muy mal, a veces muy bien. Pero pues qué lindo y qué afortunado este encuentro de los tres gatos con su dueña. Decía William Wegman que lo más difícil es fotografiar niños y animales porque nunca se quedan quietos. Entonces, creo que vamos ya completando una hora. No sé si haya preguntas o comentarios que podamos desarrollar para no estar como en un monólogo y poder aprovechar más este encuentro. Gracias, Santiago. Bueno, está pendiente la pregunta que te había planteado el señor Mauricio Romero.
que es sobre la cámara. Creo que esa no la hemos abordado. Y el señor Mauricio también comenta pues sobre eso que nos has estado mencionando en 2 ocasiones o 3 en la charla, y es pues cómo trabajo íntimo que se revela con las hojas de contacto nos puede invitar también a pensar en lo que significa crear desde el confinamiento. Entonces él también comenta que todos los días tomamos fotos en el aislamiento. Por otra parte, pues Freddy Barbosa también que se conecta desde aquí, desde Bucaramanga, reconoce pues lo que estabas mencionando sobre el relieve blanco que está en el banco. Bueno, al respecto habría que saber que ese en este momento no está cerrado, el área de tesorería está Sí. laborando y justamente esa obra está en el área de tesorería. Entonces, pues si alguien necesita esos servicios del banco, puede acudir en las mañanas a esta oficina y disfrutar pues de esta obra. Y Freddy Barbosa también nos comenta lo siguiente: la escala tonal producida por la fotografía química o análoga es absolutamente adorable, y si el laboratorista aplica un sistema de zonas en la copia, seguramente la copia será una obra magistral. Esos son los comentarios que hasta el momento hay en el chat. No sé si quieres hacer tú alguna mención sobre ellos. Por supuesto, sí. Pues agradecerle a los dos, al señor Mauricio y a Freddy, que si es el mismo Freddy Barbosa que conozco, artista, pues es un gusto saludarlo y un placer, porque él, si es el mismo, pues es escultor también, y de seguro pues le gusta la obra de Ramírez Villamizar. Con respecto a los materiales fotográficos, eh, esta película es Kodak. Ustedes pueden ver, si quieren acercarse un poquito y miran las esquinas, si no estoy mal, de la película, del rollo que se alcanza a ver, pues ahí uno puede leer que dice Kodak, si no me estoy equivocando. Mm, Eso con respecto a las películas. Yo no soy un experto en qué películas llegaban acá, qué rollos llegaban acá en esa década. Lo que sí es que las cámaras más queridas, las cámaras más finas, eran las cámaras alemanas. Las Leicas, por ejemplo, cámaras resistentes, que usó Nereo, que usó Leo Matisse, de las predilectas de las de 35, y las cámaras Rolleiflex alemanas también, pues fueron las de mayor uso, porque la óptica alemana siempre fue la mejor, exceptuando obviamente a las ya mencionadas Hasselblad, que son suecas, y que las cámaras Hasselblad pues sí es como el Bentley, es el Rolls Royce de las cámaras fotográficas. Tener una cámara de estas pues era tener la garantía de unas tomas casi perfectas. Son las mejores cámaras del mundo, por eso existe el premio Hasselblad tan respetado que ganó nuestro artista Oscar Muñoz. Utiliza la fotografía, ganó el premio Hasselblad del año pasado, antepasado, porque sigue siendo un sello de calidad visual. Y en cuanto a las películas, pues posiblemente sea de la casa de la Kodak, porque digamos que la Kodak, que tenía su sede en Rochester, en el estado de Nueva York, pues tenía todo el mercado, no solo norteamericano, sino el mercado latinoamericano, el mercado global. Era propiedad de ellos, pues ellos eran los principales distribuidores y también tenían la mejor calidad. Y en los años 70, pues ellos van cayendo no vamos a decir en quiebra, pero sí hay como dos cosas que los hacen un poco retroceder en el mercado. Por un lado, el auge de la televisión cuando llega a todos los hogares en los Estados Unidos a fines de los años 60 y los años 70, acaba con la industria editorial, le da un golpe muy duro a revistas como Life. La gente pues ya deja de buscar la revista porque esa información ya la encuentra casi que digamos online, ¿no? Pues en directo, la televisión en directo. Entonces abandonan las revistas, y esto pues es una baja comercial sensible. Y lo otro es que llegan las películas japonesas, como la Fuji, ¿no? Fujifilm. Todos vimos en nuestra época, Fuji estaba en todo, es como en la publicidad de la Fórmula 1, de todos los deportes que requerían los fotógrafos, pues los japoneses con su industria muy práctica y muy barata lograron ganarse un gran espacio en películas y cámaras. Eh, Pensemos que esto tiene una incidencia muy, muy positiva
para nosotros, porque esto permite que muchos de nosotros empezáramos a poder comprar cámaras, las Instamatic, por ejemplo, las Polaroids, eh, todos estos productos, como después vendrían a ser los Walkman y luego los celulares, pues Japón ha perdido esa predominancia en la tecnología barata. Son producto de su gran desarrollo industrial en los años 70, de la crisis del petróleo, de inicios de los 70 también, y de su forma muy particular, muy original y muy sabia de miniaturizar la tecnología. El disco compacto, por ejemplo. En la fotografía pues también se dieron nuevos formatos y también se logró que los ciudadanos comunes pudiésemos tener una cámara. Por ejemplo, yo soy de una generación que creció en los años 70 y 80 y era muy común los fotoclubes, en todas las ciudades eran comunes los fotoclubes y era muy común que el papá o el tío de uno, alguien en la familia tenía su cámara y a veces tenía su cuarto oscuro porque fue un hobby tal cual, más que una profesión a la que pudimos acceder, ¿no? Esto fue como un gran cambio. Entonces, esta sería pues mi respuesta. Yo creo que esta sesión pues cumple, digamos, con esta primera parte de conectar con Bucaramanga, de conectar con Santander, de conectar con sus artistas. No sé si tengamos tiempo de ver algo más o si ya se nos cumple como la hora calculada. Pues Santiago, nos habías anunciado ahí también un retrato de Beatriz González. Si Sí, quieres, pues miramos ese. sería muy lindo pues conectar no solo con Beatriz González, sino con su hermana Lucila González, quien creó el Museo de Arte Moderno de Bucaramanga, que sigue con su programación y que precisamente cuando abrió en los años 80, 87, 86, abrió con una muestra retrospectiva de 11 esculturas de Ramírez Villamizar, algunas de las cuales pues siguen en el patio del museo y, y bueno, y es gracias pues digamos a Lucila que la ciudad bueno, a la gente de la cultura y de las empresas de Bucaramanga que siguen teniendo en pie al museo, pero también pues vamos a ver aquí a la artista insigne, por decirlo así, de Santander. Realmente es la artista más importante para mí del siglo XX en Colombia, aparte pues de Débora Arango, pero entonces digamos que Beatriz González es la artista más importante de Santander en la segunda mitad del siglo XX y con certeza para mí también la artista más importante del país en ese periodo. Aquí la vemos en su estudio en las Torres del Parque, en Bogotá, y, y, y lo que nos llama la atención, a diferencia como de los muy calculados retratos que ya vimos de Obregón y de Ramírez, pues aquí hay como cierta espontaneidad y llamarlo así, cierta frescura, ¿no? Pero podemos a partir de aquí pues hacer una lectura muy rápida de la obra del artista. Esto debe ser en los años 70 cuando estaban realizando sus muebles, que también eran estas citas a la historia del arte muy divertidas, muy oportunas y muy populares, que también es como la gran virtud del trabajo de Beatriz González, de mirar la decoración popular, de mirar cómo asimilábamos la historia del arte y, por ejemplo, en esta especie de tocador o de lavamanos, pues lo que tenemos aquí es que lo que no nos reflejamos a nosotros mismos, sino se nos refleja la intimidad de este cuadro de Ingres, de Ingres, las odaliscas, ¿no? Una pintura francesa del siglo XIX. Y vemos a la artista quizá cansada, pero sentada, muy a la moda de los años 70, fíjense de esas botas altas de cuero con tacón y este vestido de falda y pantalón y saco cuello de tortuga. Y esto pues un poquito como para añadir el último comentario sobre los beneficios de la fotografía y de mirar archivos y de lo interesante que es ver cómo la gente vive, cómo la gente crea, pero también cómo la gente se viste. Entonces realmente es encantador, ¿por qué no decirlo así? Revisitar el periodo y revisitar la moda, revisitar cómo se vestía una artista bogotana ya 10 años después de la sesión anterior, en los años 70. Nos queda pendiente quizá la sesión con Felisa Burstyn o las sesiones o los retratos de Felisa Burstyn, que son encantadores, que son muy ricos en las hojas de contacto que existen y que también pues van a tener con muchos secretos y que vamos a revelar después.
feliz haciendo también una de las tres, cinco grandes artistas nuestras del siglo XX, hoy o pues fallecida, pero sin duda una mujer muy original, muy amiga de Hernán Díaz, muy amiga de Rafael Moure también, y un personaje esencial en esta especie de película en fotogramas que hemos visto y que ustedes pueden consultar en este Hernán Díaz, retratos, sesiones y hojas de contacto. Bueno, Santiago, antes de despedirnos, hay también por acá otra pregunta. Si hay en la exposición alguna foto de ciudad, alguna foto urbana, no sé si tú nos puedas contar. Bueno, hay una parte que es la de paisajes. Por supuesto. Hoy, cuéntanos. Y hay lo que pasa es que lo estamos dejando para la siguiente sesión, pero hay toda una ala de la exposición o todo un capítulo dedicado a Cartagena. Y realmente, pues no me quiero adelantar, pero sí quiero decir que Hernán Díaz literalmente descubrió Cartagena. En los años, en el año 59, él se va con su amigo Enrique Grau a Cartagena, porque Grau había alquilado un apartamento ahí. Y Hernán Díaz queda absolutamente fascinado por el color, la textura y las gentes de Cartagena, una ciudad que en ese entonces estaba en el olvido, porque había dejado de ser un puerto muy importante, como lo fue, porque Barranquilla desde los años 40 era el puerto de entrada de Colombia, por eso esta generación es tan importante en Barranquilla y por eso Barranquilla explica la importancia de Grau, de García Márquez, de Alejandro Obregón también, que vivía allá. Y Cartagena, en cambio, era una ciudad que tenía, por ejemplo, problemas de acueducto. Había días, semanas en que no había agua. Tenía cortes eléctricos también que podían durar 3, 4 días. Era una ciudad perdida en el tiempo, un poco como lo que es Mompox, perdida en el tiempo y en el espacio y en la geografía y en su significado. Era una ciudad, ustedes recuerdan quienes lograron visitar Cartagena en los años 70, 80, que todo este centro histórico hoy gentrificado, hoy dedicado al turismo boutique y al turismo de élite, pues era habitado por la gente de Cartagena, que le tocó irse de ahí. Y era habitado por los afrodescendientes cartageneros. Era muy interesante, era otra ciudad, era otro color. Mejor dicho, era sin color, porque eran esos muros de cal desteñidos que tanto le gustaron a Hernán Díaz. Era una ciudad, aparte de eso, pues muy extraña, con esas murallas tan misteriosas, no existía como destino turístico, no existían los reinados de belleza ahí, era realmente una cosa como casi que de Indiana Jones, de llegar a este puerto perdido en el tiempo, con todo ese pasado colonial, y Hernán Díaz con sus fotografías que se pueden ver después, que en la página las pueden mirar, pero que vamos a discutir después, las, las retrata. Y la pregunta me gusta porque realmente si algo falta en la exposición, pues es Bogotá. Él tiene unos libros muy lindos, los recomiendo, unos libros cortos, pequeñas ediciones que hizo en la década del 2000 y en la década de los 90 dedicados a ciudades específicas. Hay uno de Bogotá y uno también de Barranquilla Color y hay otro de Cartagena. Y el de Bogotá yo creo que tiene un enorme valor porque esta ciudad ha cambiado mucho y Hernán Díaz fue muy atento y obviamente Rafael también, también por su amistad con los arquitectos, con Salmona, con Martínez, en retratar esa arquitectura que se estaba yendo, que estaba siendo destruida. Toda esta muy meritoria arquitectura nuestra de los años 30, 40, del siglo XIX, que fue como devastada también por el crecimiento y el desarrollo. Y quedan esos libros pues son muy lindos de encontrar, de consultar. ¿Por qué no están? Pues porque esta parte no se encontraba tan bien representada en la colección que el banco adquirió. Esto, esto hubiese sido un tema en sí, esto hubiese sido una gran exposición y yo recomendaría para quienes estamos, como todos, bueno, todos, que estamos en pandemia, que si pueden salir, si les toca salir, porque más bien si nos toca salir, pues aprovechen y miren la arquitectura. Estos días, en Bogotá, por ejemplo, en que hay poca gente en la calle, en que hay poco ruido, en que uno no tiene que andar con miedo de que lo roben, o que lo atropellen, pues aprovechen y miren los edificios y aprovechen y miren la ciudad como estamos mirando esta exposición, como una gran colección histórica de momentos, de vidas que estuvieron, de búsquedas estéticas y realmente la percepción de una ciudad cambia y uno se da cuenta que las ciudades son hermosas y que las ciudades están ahí
para ser disfrutadas y que la arquitectura se hizo para el goce estético también, no solo para que uno entre al apartamento y se encierre, sino que también el edificio en el que uno vive, la casa que uno vive, en sí, digamos, es una obra de arte. Bueno, Santiago, muchas gracias. Antes de despedirnos, pues quiero mostrar como al público que nos acompaña y que pues va a ver también esta conferencia después, que todo eso que tú nos mostraste, pues hoy fue como un recorrido guiado, como mencionaste, por dos secciones de la exposición. Entonces hay que decir que toda la exposición se puede recorrer, o sea, las 5 secciones están acá en esta página que fue la que estuvimos mostrando hoy. La dirección pues está acá en la barra proyectos.banrepcultural.org/Hernán Díaz. Está pues la posibilidad de conocer otras cosas que no vimos hoy, pero que están ahí para consulta, como la cronología y la guía de estudio que se hizo para la exposición. Y pues quería comentarles también de 2 recursos adicionales. Uno, pues que podrían de pronto acceder cuando ya se acabe el confinamiento, que es el catálogo de la exposición, que es un catálogo muy bonito, muy completo. Se encuentra en varias de las sedes del Banco de la República. En Bucaramanga lo tenemos disponible para la venta, pues en la oficina del Centro Cultural cuando podamos reabrir. Y otro recurso muy interesante y que también podría complementar ese recorrido guiado que muy amablemente nos hiciste hoy, que es el de el canal en YouTube del Banco de la República. Si no el Banco de la República, sino de Banrep Cultural, si uno ingresa a YouTube Banrep Cultural y busca una lista de reproducción que se llama Hernán Díaz, pues va a poder acceder a varias de las conferencias que se hicieron en Bogotá cuando estaba la exposición exhibida en el año 2015. Entonces, pues es un recurso que complementa un poco esa visión que hoy nos presentaste. Por acá también nos habían preguntado cuándo es la próxima charla, pues entonces desde ya anunciar que la idea es que la hagamos en el mes de septiembre, en el marco de un evento de ciudad en Bucaramanga que se llama El Centro con las Salas Abiertas. Entonces, pues nos estaremos programando para esa fecha. Eh, bueno, acá hay muchos agradecimientos, Santiago, te los voy a compartir pues rápidamente. Jairo Espina Leal, que es también artista, Freddy Barbosa también, que es el artista que seguramente conoces, mencionaste. Margarita Calle también agradece, Doris Janet Vargas. Y bueno, también contarles que esperamos que esta conferencia bueno, va a estar en nuestro canal de YouTube Banrep Cultural Bucaramanga, va a quedar ahí publicada, pero que esperemos que quede también, nuestra intención, que quede en esa misma lista de distribución que yo les acabo de mencionar, esa lista de reproducción, perdón, que está en Banrep Cultural en el canal de YouTube. Entonces, nuevamente, muchas gracias, Santiago, al público que nos acompañó y pues no dejen de aprovechar este recurso hermoso que es la exposición Hernán Díaz revelado en la web.